Nunca una cesión de competencias al separatismo puede ser neutra, inocua o indiferente. Los separatismos siguen avanzando en España por culpa de haberles transferido competencia ustedes y también ustedes. Al separatismo no se le da tregua, se le combate política, judicial y culturalmente, porque ceder ante los separatismos es resquebrajar la igualdad entre todos los españoles y atacar a la dignidad de España. Y con la dignidad de España no se juega y no se puede mercadear. Lo escribirá España entera si no se quiere extinguir. Con un abrazo y un grito, Instituto, gloria a ti. En un discurso directo, demoledor y sin rodeos, el diputado de Vox Ignacio Caña Oces sacudió el Congreso al denunciar los efectos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el PSOE junto a Bildu y los separatistas. Lo que está en juego, como advirtió, no es una simple reforma legal, sino el desmantelamiento deliberado del orden público en España. Policías desprotegidos, impunidad para los violentos, eliminación de medidas de control básicas como la identificación obligatoria, y un mensaje claro al delincuente: haz lo que quieras, que el Estado mirará hacia otro lado. Ante un Pachi López cabizbajo, incapaz de responder, Oces desnudó la traición de Sánchez a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y alertó del desastre que supondría esta ley para los barrios humildes, donde la seguridad no es ideología, sino necesidad vital. Frente a una izquierda que protege al delincuente y reprime al ciudadano, Vox se planta como la única fuerza que defiende el orden, la legalidad y la libertad real. Porque sin seguridad no hay derechos, no hay convivencia y no hay España. Dentro vídeo. Esto no es una ley. Esto es una rendición anunciada. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, este proyecto de ley es un nuevo ataque y asalto del Gobierno a Navarra, a la Guardia Civil y a la unidad e igualdad entre españoles. Un episodio más de esa serie de catastróficas desdichas que está protagonizando el Gobierno de Pedro Sánchez para mayor gloria de los separatistas, de los herederos naturales del terror y, en consecuencia, con grave perjuicio para España. Hoy el Gobierno nos trae una modificación de la LORAFNA para justificar su fracaso y también las chapuzas normativas en el Consejo de Ministros. Pero es algo que no nos sorprende, porque han hecho de la autojustificación de sus chapuzas normativas materia de estudio y del engaño y del maquillaje ya práctica consuetudinaria en esta Cámara. Me explico. Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del Real Decreto de cesión de competencias de tráfico a Navarra, fruto del acuerdo con Bildu, como contrapartida de esa formación, a los presupuestos generales del año 2022, traen hoy aquí esta modificación de la LORAFNA. Porque cuando su manoseo de la justicia no trae resultados, la corrupción política es tentadora. Y lo estamos viendo todos los días, que no tienen vergüenza en nombrar directa o indirectamente, y siempre sin pudor, a jueces y magistrados en España. Eso sí, además con la inestimable e impagable ayuda del Partido Popular. Pero esto no nos coge de sorpresa. En Vox advertimos que, a pesar del varapalo judicial, la amenaza continuaba. Mientras en el Congreso negaban la cesión de competencias, por otro lado pactaban transferirlas. Y mientras el ministro Marlaska decía proteger y defender a nuestros agentes, los utilizaba como moneda de cambio para intentar perpetuar a Pedro Sánchez en el poder y satisfacer a sus socios de Bildu. Esa es la catadura moral de un ministro que debía haber dimitido hace tiempo, sea por dignidad, justicia o por vergüenza. Lo que hoy se vota es consecuencia, por tanto, de un pacto antiespañol, como lo son todos los pactos con las fuerzas separatistas, contrario al sentido común y a la racionalidad técnica. Y encima ustedes han generado el caos y el desconcierto entre los agentes de la Guardia Civil, sí, y sus familias. Este pacto con Bildu es atroz para el conjunto de la nación española y cruel con la Guardia Civil. Usan y utilizan ni más ni menos que a la Guardia Civil, símbolo de la cohesión nacional y cuerpo de protección de todos los españoles, como moneda de cambio con Bildu. Con Bildu no se pacta absolutamente nada, más allá de que esclarezcan de forma inmediata los 379 asesinatos de la banda terrorista ETA que siguen sin esclarecer. Eso es lo único que se puede pactar. No se les olvide, señorías, que el 44% de los crímenes cometidos por ETA siguen sin resolver.
Es, por tanto, mezquino y despreciable que los herederos políticos de ETA, banda terrorista que asesinó en Navarra a 42 personas, de las cuales 13 de ellas eran guardias civiles, se lleven este premio, que no tiene nada que ver con la mejor gestión técnica, sino simple y llanamente para glorificar al Partido Socialista hoy, que siempre está atendiendo las demandas de los separatistas, de los que no quieren ser españoles. Y encima lo hacen sacando pecho y diciendo que les hace mucha ilusión, como ha dicho la socialista María Chivite. Señor ministro, esta reforma no nace de una necesidad social, bajo ningún concepto, solamente por la confluencia de dos intereses. El interés del Bildu y las fuerzas separatistas de desespañolizar Navarra y de Pedro Sánchez por estar unos minutos más en el poder. Señorías del Partido Socialista y también señorías del Partido Popular, no me miren así, que lo que voy a decir lo piensan la inmensa mayoría de los españoles, a excepción del diputado Feijóo y la dirección nacional hoy del Partido Popular. Nunca una cesión de competencias al separatismo puede ser neutra, inocua o indiferente. Los separatismos siguen avanzando en España por culpa de haberles transferido competencia ustedes y también ustedes. Al separatismo no se le da tregua, se le combate política, judicial y culturalmente, porque ceder ante los separatismos es resquebrajar la igualdad entre todos los españoles y atacar a la dignidad de España. Y con la dignidad de España no se juega y no se puede mercadear, entre otras cosas porque es la fuerza intemporal de siglos que está muy por encima de la supervivencia de cualquier gobierno por un puñado de votos. Señorías, yo creo que ya ha llegado el momento de pedir perdón y de rectificar por las cesiones ante los separatistas, incluso una exactamente igual que la de hoy, que ya se transfirió en el año 1997, es decir, pedir perdón y enmendar las consecuencias y reconocer que el Estado de las autonomías ha servido para engordar a los separatistas y, por tanto, es necesario, como primer paso, de forma inmediata y perentoria, recuperar competencias que van a garantizar la igualdad y solidaridad entre todos los españoles, como la educación, la sanidad, la justicia y la seguridad. Para ir terminando, pocos modos de ser española hay más fervorosos que el modo de ser Navarra. Por eso los separatistas odian tanto a Navarra, por su profundo odio a España. Vox no va a permitir que este gobierno con las fuerzas separatistas siga metiendo sus pezuñas en Navarra, una tierra tan leal al conjunto de los españoles. Y termino, señora presidenta, haciendo un pequeño homenaje a la Guardia Civil, recitando unos versos escritos por un coronel retirado de artillería, José Navas, y que dice: por eso falta un poema que yo no puedo escribir, lo escribirá España entera si no se quiere extinguir. Con un abrazo y un grito, Instituto, gloria a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días, señor Gabilondo. Señor Gabilondo, el informe que nos acaba de presentar, relativo al año 2024, es un catálogo de elogios y un pasquín de propaganda de Pedro Sánchez, porque silencia las injusticias más evidentes, valida las leyes más injustas, respalda al poder frente a los abusos más flagrantes y ensalzan unas políticas que nos conducen al abismo. Es el panegírico perfecto de Pedro Sánchez. No cuestiona, no interpela y no incomoda. Este informe es el traje a medida que Pedro Sánchez siempre quiso. Ninguna costura fuera del lugar, ningún hilo que pueda incomodar. Y el defensor del pueblo se ha olvidado precisamente de eso, de ser el defensor del pueblo, y prefiere ser el sastre oficial del gobierno, porque no hay ni una sola sugerencia ni recomendación que pueda incomodar. El defensor del pueblo no está aquí para regalar los oídos a Pedro Sánchez ni para suavizar la realidad, sino para ser voz
de los que no tienen voz, escudo de los más necesitados y también faro en la oscuridad de los descartados por unas políticas que cada día nos conducen más al abismo. El defensor del pueblo se ha convertido en un simple accesorio del gobierno, dispuesto a justificarlo todo, a aplaudirlo todo y, lo que es peor, a callar cuando más necesario es que hable. ¿Dónde está su denuncia sobre las consecuencias para la inseguridad o para el deterioro de los servicios públicos por parte de la inmigración ilegal? ¿Dónde está también su denuncia, por ejemplo, sobre el deterioro del sistema educativo y del sistema sanitario? ¿Y dónde su pronunciamiento sobre la utilización política de unas instituciones que deberían ser neutrales o sobre la corrupción de este gobierno? A pesar de todo, sé perfectamente, porque así nos lo dice en comisión, que el defensor del pueblo dice que él actúa con plena independencia. Pues sí, independiente de sus funciones constitucionales, independiente de las necesidades del pueblo y también independiente de cualquier atisbo de coraje para denunciar todos los problemas que están generando los que dirigen hoy la Administración General del Estado. Señorías, tal y como dispone el artículo 162 del texto constitucional, el defensor del pueblo tiene facultad para interponer recursos de inconstitucionalidad a leyes. Pues bien, el defensor del pueblo hizo dejación de funciones y no quiso interponer el recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía contra los que dieron el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017 y demás criminales varios, a pesar de que lo habían advertido infinidad de juristas de reconocido prestigio y experiencia, diciendo que era un atropello constitucional, una quiebra del Estado de Derecho y también la voladura de la igualdad entre todos los españoles. Su dejación de funciones, señor Gabilondo, es una deshonra que estará ya siempre en los anales de la institución del defensor del pueblo, un deshonor que ni el tiempo ni los premios institucionales que sus colegas luego le concedan podrá borrar. El señor Gabilondo ha decidido esconderse bajo la alfombra del consenso político que lo nombró, señorías del Partido Popular, y validar las leyes más injustas, respaldando la impunidad de los golpistas. ¿Y qué decir de la inmigración ilegal y de sus problemas para la ley, el orden, la seguridad y el deterioro de los servicios públicos? El señor Gabilondo, al igual que la inmensa mayoría de sus señorías, considera que puede venir quien quiera, a la hora que quiera y cuantos más mejor. Señor Gabilondo, a día de hoy es más fácil cruzar ilegalmente la frontera que llamar a un médico y que te atienda. Para el señor Gabilondo es positivo que la inmigración ilegal tenga en España alfombra roja, mientras a las familias españolas se les acribilla con impuestos confiscatorios, con trabas y con burocracia. Como por ejemplo a los agricultores, ganaderos y pescadores, que están hartos de tener el campo minado de burocracia y demás exigencias que les impide tener la rentabilidad que sí tuvieron sus padres y sus abuelos. Pero, señor Gabilondo, hay una cuestión que para nosotros parece intolerable, y es que se haya vuelto a olvidar de los abusos sexuales a los niños tutelados por la Administración. No le dedica ni una sola línea. ¿Por qué? Sepan sus señorías que nosotros desde Vox vamos a perseguir esta cuestión hasta el final y caiga quien caiga. Más de 1.100 denuncias por abusos sexuales cometidos a niños tutelados por la Administración no merece para el defensor del pueblo ni para ninguna de sus señorías, a excepción de Vox, ni una sola línea. Porque, señorías, la protección de los niños no es negociable, y tampoco es negociable el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus propias convicciones, porque son ustedes los que han introducido la ideología trans y LGTBI en la escuela y dan clases de contenido sexual a los más pequeños. Lo primero es una aberración de perturbados y lo segundo, una enferma promoción de la pederastia. Al igual que es absolutamente intolerable que en España ocurra una injusticia mayúscula también en el sistema educativo. Y es que no todos los españoles tengan derecho a ser educados en español en todo el territorio nacional, y ni una sola línea por parte del señor Gabilondo en este informe, que, como digo, es un pasquín de propaganda de Pedro Sánchez. Y por último, en esta ocasión sí que ha tocado el drama del acceso a la vivienda del señor Gabilondo, pero se ha olvidado denunciar el fraude del Partido Socialista
prometiendo y prometiendo construcción de vivienda pública en esa estafa que ha sido un gatillazo deliberado. Y encima el señor Gabilondo tiene el cuajo de recomendar a todas las administraciones públicas el cumplimiento de la ley de vivienda, una ley que ha menoscabado como nunca el derecho a acceso a la vivienda, que ha disparado los precios, que ha reducido la oferta de vivienda como nunca, que ha creado un cisma entre propietarios e inquilinos y que ha reducido a cenizas el sistema de propiedad, que era el alma de España y que hoy es irreconocible. En definitiva, señorías, el defensor del pueblo no ha defendido ni al pueblo, ni la verdad, ni tampoco la justicia. Y este informe, señor Gabilondo, no es más que un intento vano de callar lo que resuena y retumba en las calles y en los hogares españoles. Ha ignorado a los que se levantan antes del alba para sacar adelante a sus familias, a las familias que sobreviven con lo mínimo y a los que defienden la nación sin pedir nada a cambio. Se ha olvidado de los trabajadores del campo. Se ha olvidado también de las familias españolas que están hartos de pagar impuestos confiscatorios para recibir cada día peores servicios públicos. Se ha olvidado asimismo de los jóvenes que todavía tienen esperanza en esta tierra. Y, señor Gabilondo, también se ha olvidado de los enfermos crónicos y los enfermos de ELA, que esperan todavía desde hace meses dinero por parte de la Administración General del Estado, algo absolutamente intolerable. Porque al final, señor Gabilondo, quien se olvida del pueblo se olvida de España. Y en Vox sabemos perfectamente lo que somos y jamás olvidaremos de dónde vinimos, lo que somos y a quienes representamos. Y representamos al pueblo español. Muchísimas gracias. Lo que Ignacio Hoces denunció en el Congreso no es una exageración política. Es la radiografía exacta de un Estado que ha decidido, de forma consciente, abandonar a sus ciudadanos más indefensos. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pactada por el PSOE con Bildu y otros enemigos declarados de España, no busca proteger derechos, sino garantizar la impunidad. Impunidad para radicales, para violentos, para los que destrozan el mobiliario urbano, acosan a la policía y siembran el caos en nuestras calles. ¿Y qué ofrece esta ley a cambio? Desarme legal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Criminalización de la autoridad. Rebajas de infracciones graves a simples faltas administrativas. Permiso para negarse a identificar. Vía libre para el consumo de drogas en la vía pública. Todo esto mientras los políticos que promueven esta infamia viven protegidos por escoltas y sistemas de seguridad costeados por los ciudadanos a los que pretenden dejar desamparados. El mensaje es claro: si eres un ocupa, un violento, un CDR o miembro de la Cale Borroca, tienes patente de corso. Pero si eres un trabajador, un padre de familia, un propietario o un policía que solo intenta cumplir con su deber, prepárate para ser el enemigo del sistema. Esa es la inversión moral que denuncia Vox. Esa es la degradación que Sánchez y sus socios pretenden institucionalizar. Pero el daño no es solo legal. Es cultural, social y moral. Esta ley entierra décadas de esfuerzo por construir una España segura, basada en la convivencia y el respeto mutuo. Desprecia el legado de quienes lucharon por devolver la paz a nuestras calles y pisotea la memoria de las víctimas del terrorismo. Pactar una ley de seguridad con Bildu es insultar a los asesinados, es escupir sobre las tumbas de los que cayeron por defender la libertad de todos. Mientras tanto, Pachi López, rostro visible de esta vergüenza, solo atina a bajar la cabeza. Como si su silencio fuera menos culpable que la mentira. Como si traicionar la memoria de Joseba Pagasaurtundúa no tuviera consecuencias. Pero las tiene. Y las tendrá. Porque cada concesión a Bildu, cada cesión al chantaje separatista, cada renuncia a la legalidad, se cobra un precio. Y el precio es la seguridad, la justicia y la paz social. Ignacio Hoces lo dijo claro: no hay libertad sin seguridad. No hay democracia sin orden. No hay convivencia posible si quienes cumplen la ley son perseguidos y quienes la violan son premiados. Este no es solo un debate jurídico. Es un debate moral. Es la diferencia entre un país que se respeta a sí mismo y uno que se arrastra ante quienes lo odian. Y por eso Vox no se calla. Porque mientras otros buscan contentar a sus socios para mantenerse un día más en la Moncloa, Vox está en el Congreso para decir la verdad, aunque duela. Para defender al ciudadano que no tiene altavoz. Al policía que se juega la vida. A la anciana que ya no se atreve a salir sola. Al comerciante que ve su barrio caer. A los barrios humildes, siempre los primeros en pagar las consecuencias de las políticas ideológicas de élites desconectadas de la realidad. Y ojo, esto no es una advertencia futurista.
Es lo que ya está ocurriendo. Es el presente. Es la España del todo vale si eres amigo del régimen. Del mejor delincuente que discrepante. Y eso solo puede acabar mal. La historia nos enseña que cuando el Estado renuncia a proteger, los ciudadanos quedan a merced de la ley del más fuerte. O, peor aún, de la ley del más fanático. Por eso el discurso de Hoces no fue un mitin. Fue una alarma. Una llamada a despertar. Porque esta ley no va solo de seguridad. Va de quien manda en España, si los ciudadanos honrados o los violentos. Si la justicia o la impunidad. Si la nación o sus enemigos. Vox ha dejado claro de qué lado está. Ahora la pregunta es, ¿cuántos más están dispuestos a callar? Porque si esta ley avanza, no será solo culpa de Sánchez y Bildu. Será también culpa de todos los que, por comodidad o cobardía, miraron hacia otro lado mientras destruían lo que quedaba de España.